¿cómo fue que te enganchaste con ellos, que conociste, que supiste de la historia? Gracias, Ali, un gusto estar contigo. Bueno, esta es una historia que yo creo que me ha acompañado mucho tiempo porque Augusto y Paulina son muy conocidos en Chile. Augusto es un periodista que yo admiraba mucho y que cuando yo era adolescente tenía un programa en televisión pública que se llamaba Cine Video y que él una vez a la semana analizaba escenas de películas y te recomendaba tal película y en qué video rental podías ir a buscarla. Entonces, como una afición por el cine que muchos tuvimos gracias a él. Entonces, creo que sí fue con las primeras veces que vi documentales. Entonces, como le agradezco que de alguna manera, sin pensarlo, me llevó por este camino. Y Paulina, bueno, fue la primera ministra de Cultura en Chile. No existía ese ministerio, una actriz que siempre admiré también. Entonces, eran personajes que estaban como en mi conocimiento, por supuesto, y que yo admiraba. Pero lo que me pasó fue que cuando Augusto fue diagnosticado, él estaba en el pic de su carrera, estaba en el directorio de la televisión pública y lo que hizo fue decir abiertamente en una entrevista magistral en un periódico que él tenía Alzheimer y cómo lo quería vivir. Y unas semanas después de esa entrevista, a mí me contrataron para hacer una masterclass en una universidad que Paulina dirigía y llegué a dar mi masterclass y ellos estaban ahí y los vi muy enamorados y vi que ella lo que hacía era llevarlo a su trabajo y lo integraba y lo sentó en mi clase, lo dejaba preguntar y después se iba al directorio y estaba con él todo el día y él estaba feliz viviendo su vida y todos los que trabajaban con ellos cuidaban en conjunto. Entonces, lo que me pasó, que fue muy, que me voló la cabeza, fue que en todas mis películas anteriores yo siempre había visto personas dependientes Ujú. que estaban aisladas de la sociedad. Y por primera vez vi una persona que estaba enferma, como empezando una enfermedad, y que su cuidadora decía, ok, yo te llevo a todas partes y la sociedad tendrá que saber cuidar conmigo. Eh, y seguían igual de enamorados, y dije, no, como esto yo nunca lo he visto y tengo que seguirlo. Entonces ese fue como mi puntapié inicial y ella no quería hacer la película, estaba muy segura que no, como es actriz, como que sabe perfecto lo que implica una cámara, entonces no, no, no. Me tomó meses y él desde el día uno, sí, por supuesto, amo los documentales, ningún problema, le decía. Y después de varios meses, un día estábamos almorzando los tres y él ya estaba como, Paulina, por favor. Y le dice, ¿qué te da vergüenza? Que yo no pueda tomar el tenedor y que la gente me vea moviendo el brazo así. Y le dijo, mira, a mí no me da nada de vergüenza. Yo filmé tanta gente frágil en mi vida. Me abrieron las puertas de las casas para filmar tanto dolor que ¿por qué yo no voy a filmar mi propio dolor y no voy a abrir las puertas de mi casa? Entonces fue tan claro y tan como tajante para ella también, que ella como que, ok, dijo que sí, y ella hoy día dice que agradece porque dice que fue como su acto de consecuencia más grande para la última etapa de su vida hacerla y decir como un registro es más importante y a veces tiene que existir como pese a todo. Entonces, abrirme la puerta, yo creo que los dos nos elegimos de alguna manera. Sí, sí, es como, fue una obra de amor entre los tres. Totalmente. Y es Entre, una película, además, filmada entre los tres, po. O sea, una película que filmo, son tres generaciones, son tres personas filmando, es como, es mi cámara mucho, pero es la cámara de él, 25 años atrás, y es la cámara de Paulina en pandemia, entonces es también un registro colectivo que vamos entendiendo todos como por la importancia de tenerlo, como de atesorarlo. y es una cosa muy especial que pudieron captar esto antes de él estar muy ido. Y ahora que cuentas que aún la conversación de la participación fue con él, que te cambió la Sí. vida. O sea, y muy consciente. Entonces, como que yo tuve la suerte de también de conocer esos primeros años a un Augusto como que todavía, claro, era muy consciente de su enfermedad, muy consciente de lo que quería.
¿Y sientes que casi el Alzheimer, a él estar tan consciente de lo que venía, y tanto él como Paulina, ¿tú crees que les añadió como que otro nivel más, aún más profundo al amor? ¿Vistes un cambio entre ellos? Yo creo que él fue muy valiente en el sentido que mientras tuvo conciencia, tomó las decisiones que había que tomar. O sea, dijo, ok, yo públicamente lo digo porque hay un montón de personas que se esconden y que simplemente desaparecen de la sociedad. Como él dijo, hago la entrevista. Todavía que puedo hacer una entrevista sólida. Él dijo también, nos casamos, porque como que se dio cuenta que en Chile si no te casabas, la Paulina iba a quedar completamente como sin nada y sin como si no estás casado en Chile la pareja no existe. O sea, él dijo, nos casamos después de 23 años y fue él el que le insistió y como él la quería dejar segura y como se envalentonó y tomó decisiones. Entonces yo creo que como eso a ella le ayudó mucho también. De eso y que entendió que al final ella iba a ayudarlo a construir una memoria y ella iba a ayudarlo a recordar. Entonces ves un paciente con Alzheimer que nunca está desesperado, o sea, tiene sus momentos de desesperación, pero que está bastante tranquilo con él mismo, porque imagínate, pensemos en la primera escena de la película. Él se despierta en la mitad de la noche, no sabe cómo se llama, no sabe quién es la que tiene al lado, no sabe que está en su casa, pero hay una mujer amorosa diciéndole, oye, te llamas Augusto, llevamos 20 años casados, y como con un humor que otra persona podría haber dicho, pero ¿cómo no te acuerdas? Pero como desesperarse, no, como con una bondad, con una liviandad, que claramente hacen que este otro también vaya bien, o sea, como que un paciente, o sea, una persona con Alzheimer que logra ser también amable porque esa es la relación que se está planteando. Entonces él también está reaccionando constantemente a una persona que solo le entrega amor y que nunca se desespera realmente. Mm. Bueno, también por la carrera que él tuvo, él estaba acostumbrado a confrontarse a lo que la gente quería olvidar, justo lo que decías, lo que la gente quería esconder o dejar como que a un lado. Y eso me impactó mucho viendo la película, la idea de que él ayudó a todo un país guardar la memoria y que luego sea él el que estaba, o sea, la ironía, y está claro en el título de la película. Me imagino que esa misma ironía, él estaría muy consciente de ella en su momento, ¿no? En el comienzo de la enfermedad. Yo creo, y yo creo que lo que uno ve en la película también es, y que yo lo fui descubriendo, es como hay un hombre que hay cosas que nunca olvida. O sea, que hasta el final ese cuerpo recordó la dictadura, que hasta el final ese cuerpo recordó los amigos que había perdido con nombre y apellido. Eh, que hay emociones y dolores que nunca se olvidan, que él se puede olvidar de los números, se puede olvidar de las fechas, se puede olvidar de un montón de datos, pero de sentimientos que permanecen. Entonces, eh, esa preocupación por preservar la memoria de Chile, preservar la historia, como al final se vuelve una metáfora tan linda, porque él la dice en el archivo del lanzamiento de su libro, él dice, no importan los datos, no importan las estadísticas, no importa lo que importa de los actos conmemorativos, que sepamos hacer nuestros duelos entendiendo nuestras emociones. Entonces, de alguna manera lo que dice hace 30 años es lo que le está pasando ahora. O sea, es como hay emociones que ese cuerpo recuerda. O sea, él no es capaz de decirle a la Paulina cuánto tiempo llevan juntos, pero sí le dice, es nuestra casa, no es tu casa. No se acuerda perfecto que no tuvieron hijos porque ella no quería, que fue algo que a él le dolía. Se acuerda perfecto del nombre de su amigo que murió, como se acuerda perfecto de ese dolor. Entonces, está lleno de cosas que permanecen, pero de informaciones que a veces pensamos que son relevantes, pero que son irrelevantes. Entonces, para mí eso es como esa memoria infinita, ese cuerpo que está recordando y sintiendo. Y antes mencionaste lo de esa primera escena que es súper íntima y luego durante toda la película vuelves a esos momentitos que grabó Paulina durante la pandemia, ¿no?
Sí, exacto. Sí, Eso ¿cómo fue esa transición? Fue difícil, ¿no? Para todos. fue difícil y fue bien inesperada, porque la cuarentena en Chile duró 2 años, Mm, con un toque de queda eterno de 2 años, y que, y que de alguna manera yo al mandarle la cámara no estaba esperando material para la película, yo estaba esperando un material de investigación que me iba a permitir cuando yo volviera saber en qué situación estaban porque los podía ver. Entonces como que esa era nuestra intención y era un diario entre las dos donde ella grababa y me mandaba mensajes en la cámara y me decía, hoy día a Augusto le pasó esto, entonces yo le contestaba, nos llamábamos, entonces era una manera de estar acompañándonos mm, como sin pensar en que ese material lo íbamos a usar. Entonces, pasaron los años y ese material se empezó a transformar como en un registro tan íntimo que yo nunca habría tenido. Y además era un material que yo soy muy preocupada de la imagen y de plano. Y como yo le decía a Paulina, enfoca, y siempre está todo desenfocado. Entonces ya era como, bueno, nunca aprendió a usar la cámara. Entonces, como que de verdad era material de investigación, como que no pensaba, porque no era como reproducible de lo desenfocado que estaba ni nada. Pero me di cuenta que tenía un nivel de profundidad, de verdad y de emoción que no importaba lo desenfocado que estaba porque me ayudaba y como yo no pude volver a registrar, fue material que se usó, pero también creo que el origen de ese material era ese, entonces tiene también una libertad de no estar, porque quizás si yo hubiese dicho, oye, esta escena que se va a usar, como habría estado como más, o sea, fui consciente de dirigirla técnicamente, pero quizás como habría insistido más en esa técnica, mm. em, si hubiese sabido que lo íbamos a ocupar, pero fue lindo porque fue al final para nosotros una manera de acompañarnos, ¿no? Y justo viendo la película, me estaba acordando que en otras conversaciones que hemos tenido, me has contado, sé que siempre trabajas con el mismo cinematógrafo y eso que me parece que me habías contado una vez que ustedes observan sin la cámara y tienen como ese ritmo de entender y ver cómo funcionan y todos los detalles cotidianos de los personajes y luego vuelven con la cámara y es algo que siempre como cineasta me impactó mucho esa idea de que no te preocupa el que como que te pierdas algo. Tú tienes Mm, esa fe de que se va a repetir, que la vida humana es en base de repetición, pero a la vez, como dices, siempre, una vez que ustedes llegan con la cámara, llegan con una súper clara intención y se ven en la imagen de todas tus películas. Son muy bellas, muy poéticas y ¿te ha cambiado un poco la perspectiva como directora también, ese tener la oportunidad de trabajar con material que es un poco más crudo y más en base de emoción y menos... mm. Mm, Yo creo, es súper buena tu pregunta, porque es verdad que yo siempre he tenido ese método y fue el método inicial o sea, mi material de la película sí tiene eso, pero acá también nos pasó que era un nivel de urgencia, como que yo los vi y es como hay que filmar porque se está deteriorando. Entonces, como que esa premura frente al deterioro también no nos permitía, o sea, yo te diría como yo fui mucho yo a investigar sin cámara y mi equipo, pero también fue un proceso más rápido de decir, ok, como tenemos que empezar y tenemos que seguirlo. Y también siento que en los documentales uno aprende que cada personaje tiene mm, su manera de representarse. Entonces, cuando yo empecé, empecé como yo sé hacerlo, como un documental observacional con el proceso que tú describes. Y, y te das cuenta que, o sea, yo nunca pensé que iba a poner archivos y todo el mundo me decía, bueno, tienes que revisar todos los archivos de Augusto. Y yo decía, pero si no es el homenaje a Augusto Góngora, esto es una historia de amor y un seguimiento de una historia. Y después te das cuenta que yo viendo cómo él recuerda y las cosas que se le venían, como que era imposible no contar el pasado para entender ese presente y era imposible no meter archivo. Entonces, como lo que él necesitaba para representarlo está por sobre mi lenguaje personal cinematográfico. Es como hay que crearle el lenguaje
a cada personaje. Entonces, esta película está llena de cosas que yo no hago, como ya la cámara en mano es enfocada, el archivo, la handicam, una entrevista de archivo de él hablando, como, Ujú. pero él lo necesita, o esta historia lo necesita. Entonces, como ahí hay que abrirse siempre a descubrir a los personajes. Y también me pasó algo muy lindo, que mi director de foto, que es exactamente lo que tú dices, yo trabajo con él toda la vida, siempre el mismo director de foto, había sido el director de foto de Augusto en todos sus programas. Entonces, ellos tenían una relación histórica, que cuando yo llegué con Pablo, como Augusto, era su camarógrafo. Entonces, también era muy divertido porque él con la Paulina nos reíamos, porque llegaba Pablo y se ponía como físicamente hacia la cámara, como que nunca nos daba la espalda como conductor de televisión, era como, por favor, Augusto, o sea, muévete. Entonces, como que caminaba hacia la cámara, y la Paulina, como buena actriz, rápidamente se olvidaba. Entonces, tenía una relación muy distinta física frente a la cámara, pero también creo que nos ayudó mucho esa relación histórica que ellos tenían. Totalmente. Y bueno, justo lo del archivo, me imagino que en este caso te hacía falta también porque también te abrió a un público mucho más internacional, porque el que no es chileno no sabía quién era Augusto. Y la verdad que al aprender del pasado de él es mucho más fuerte el ver a este personaje perder todo ese poder y memoria y sí. Claro, pero yo no partí, o sea, cuando yo partí, los primeros años, yo estaba obsesionada y yo decía, yo no necesito decir que ellos son famosos, como esto es una historia de amor, sin importar quiénes son ellos. Pero es lo que te decía, como cuando te empezás a dar cuenta que hay cosas hasta el día de hoy donde sí importa lo que hizo, como no podía no contarlo. O la misma duda tuve de, ¿es necesario decir que la Paulina fue ministra de Cultura? O sea, ¿por qué tengo que contar solo porque eso es solo información? O sea, no es relativo a esa historia de amor. Entonces, como lo metía y lo sacaba, lo metía y lo sacaba. Y al final, como, ¿por qué tenéis que decir que ella fue ministra? Y mi razón para contarlo es algo más, es como un statement político, que es, acá estás viendo una cuidadora que renuncia a una carrera deslumbrante, política y actoral, para cuidar. Y eso es especial porque también hay un estereotipo de las cuidadoras en Latinoamérica o en general, que es como la mujer que no tiene trabajo y que está en su casa y que va a cuidar y que no se puede desarrollar profesionalmente. Acá hay una mujer que pone en stand-by una mega carrera para decir yo cuido, y que además dice, que yo le encuentro toda la razón, que es como todas las personas, o sea, para que una sociedad evolucione realmente, todas las personas que viven en esa sociedad alguna vez en su vida tienen que cuidar a alguien. Si uno no cuida una vez en la vida, jamás va a evolucionar. Entonces, es entenderlo como un momento de la vida, ya sea las madres, los padres, alguien que le toca cuidar a un enfermo, pero te tiene que tocar cuidar. O sea, es como, ¿de qué sociedad estamos hablando si no vas a cuidar? Entonces, eso con su carrera me hacía sentido, como no era solo una información para el público extranjero de currículum o biográfico, porque como la biografía le daba un sentido al entendimiento de esta historia. Ujú. Como cineasta me encontré también súper potente la manera que me parece que no fue cronológica, ¿verdad? O sea, cuando hicieron el montaje, No, hubieron piezas sí, y la verdad que creo que le añade a la poesía y los paralelos de lo que fue la construcción de la película y la mente de él, como que en fragmentos y que iba. ¿Cómo fue para ti ese proceso de decidir el no optar por una cronología tradicional? sí, yo creo que era una película donde no podías tener una narrativa tradicional, Sí. porque era como la crónica de una muerte anunciada si tú ibas a una narrativa tradicional, porque como todo el mundo sabe lo que va a pasar. Y acá no había como como pasa en los documentales, que no hay un principio, un medio, un fin, como que la historia avance en la cronología. Acá lo que había que representar era
un sentimiento y una emoción. Entonces lo que había que hacer era un montaje asociativo para que la escena que tú estabas viendo del presente tuviese sentido en su relación con el pasado. Entonces era, ¿qué escena del pasado te permite entender esta y cómo se van relacionando para construir una emoción y para construir una relación, más que una narrativa? Porque en la narrativa, ¿qué pasa? Es como si se está deteriorando y algún día la va a olvidar, como Mm, todos sabemos eso, pero lo que te sorprende es la asociatividad y lo que empiezas a sentir, no lo que pasa al final. totalmente, total. Pero eso es la belleza, ¿no? De que aún al fin sabes que viene, pero igual lloré como una tonta al No, final. no, terrible. Y es muy heavy porque Augusto murió hace 2 meses y a ti te dicen, ah, el Alzheimer es una muerte lenta y una muerte anunciada y yo como está destruida igual, estamos todos destruidos igual. Entonces es como, lo sabes, pero que lo sepas no implica que no te va a destruir, sí, pero digo, no hay sorpresa en la narrativa. O sea, como tu estrategia de narrativa no puede ser esa porque ahí no está la sorpresa. Bueno, muchísimas gracias, Maite. Gracias, qué bueno verte. Igualmente, Espero que nos veamos en persona pronto. sí, ojalá por acá, por Miami Sí, o en Chile, por favor. o en Chile. Buen plan.